Gloria a Dios. Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, Aleluya. se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí, que yo te responderé. Clama a mí, que yo te responderé. Alabado sea el Creador. Clama a mí, que yo te responderé. Clama a mí, que yo te responderé. Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Bendito sea Dios. Clama a mí, que yo te responderé. 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 Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Aleluya. Cuando clamo a ti, Jehová, me Bendito siento sea el como nombre de nuevo. Dios. Así es. Clamo a ti, Jehová, Cuando clamamos al Señor, todo cambia. Cuando clamamos de corazón. Dios le guarde y Dios le bendiga en esta preciosa noche. Hoy siendo 19 del mes de junio, ¿verdad? Le damos gracias a Dios un día más porque nos ha dado la vida, nos ha dado salud y permite que estemos aquí como todos los días, ¿verdad? Y todos los domingos para hablar un poquito de su palabra. Dios le bendiga a todos y que la paz y la misericordia del Señor haya sido con cada uno de nosotros y de nuestros familiares. Dios le bendiga mucho. Estamos por aquí en esta noche con el tema: si te descuidas, pierdes. Ese es el tema de esta noche que vamos a tratar. Si te descuidas, pierdes. Basado en 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Vamos a tratar este tema hoy para ver cuán importante es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Y por qué es tan necesario que nosotros, como hijos de Dios, tengamos la presencia de Dios, vivamos siempre presente dentro del poder divino? Bendito sea el nombre de Dios. Leemos de inmediato la palabra de Dios en 1 de Samuel 4:10. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Sabemos que la palabra de Dios nunca queda vacía. Alguien le va a hacer efecto esta palabra para bien de su alma. Bendito sea el nombre de Dios. En esta historia, como podemos ver, Israel perdió 30,000 hombres. Pero ¿por qué sucedió eso si Dios estaba protegiendo a Israel? Entonces, ¿por qué perdió Israel 30,000 hombres de un fuetazo? Si es el pueblo de Dios. Fue porque la presencia de Dios no estaba en su vida.
La gloria de Dios lo dejó. En el capítulo 19 especifica que el arca fue capturada y Dios dejó a Israel, por lo que sufrieron grandes pérdidas. Primero debemos entender la presencia de Dios y su propósito. ¿Por qué necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida y cuál es el propósito de la presencia de Dios para nosotros los seres humanos? Bendito sea el nombre de Dios. Primeramente, ¿qué es la presencia de Dios? Necesitamos saber qué es la presencia de Dios. La presencia de Dios no es más que la persona de Dios mismo revelado en un tiempo específico. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, usted la siente. Su presencia es tangible. Usted puede sentirla, verla y oírla. Claro, en un ámbito espiritual. Puede sentirse y puede verse en el ámbito espiritual. La presencia también puede percibirse. O sea, la presencia es una atmósfera que envuelve el cuerpo. En un momento en el tiempo, como una sombra que le cubre al tiempo, al cuerpo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué no puede sentir o percibir la presencia? Es una pregunta muy importante que tenemos que nosotros hacernos, cada uno en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros, como siervos e hijos de Dios, debemos vivir en su presencia y no la sentimos, algo está pasando. Ahora, ¿por qué no sentimos la presencia o no la percibimos? Bueno, cuando usted no puede sentir o percibir la presencia es por el pecado y la iniquidad. Debemos revisar nuestra vida, mis queridos hermanos. Cuando nosotros no sentimos la presencia de Dios, debemos revisar qué pasa en nuestra vida. Hay pecado de por medio, hay iniquidad. O sea, la iniquidad es la presencia de algo torcido o algo perverso. Es maldad, injusticia, algo inmoral. Cuando esta cosa está presente en una persona, crean una pared que no permite que la presencia de Dios llegue a nuestra vida, haciendo imposible sentir la presencia y que se manifieste en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice en Isaías 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la presencia de Dios? ¿Cuál es el propósito? El propósito de la presencia es que la palabra de Dios sea manifestada. La presencia no puede ir separada de la palabra. Ambas, las dos, van juntas. De manera que nosotros tenemos que tener presente que nada que no esté en la palabra de Dios no puede ir acorde y tener la presencia de Dios. Usted no va a poder sentirla, porque las dos van juntas, van de la mano. ¿Cómo podemos tener acceso a la presencia? Bueno, a través de la oración y la adoración. Es la que la presencia se manifestará, porque la adoración es reconocer a Dios. Cuando usted reconoce a Dios en todos los ámbitos, en todo lo que hace, en todo lo que recibe, ¿verdad? En todo momento, entonces usted va a sentir la presencia de Dios. Usted va a estar acorde con Dios. Cuando hay una constante progresión de adoración, la presencia se siente mucho más fuerte. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Que a medida que usted busque a Dios, a medida que usted adore a Dios, a medida que usted tenga un corazón limpio y que Dios reciba de usted esa adoración, usted va a sentir la presencia de Dios cada día mucho más cerquita. La adoración crea una atmósfera donde la presencia de Dios definitivamente se manifiesta. Al ser consciente de Dios en nosotros en el momento presente, estar consciente de Él como si Dios estuviera justo al frente de nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo mora en nosotros. Una atmósfera se manifiesta si el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso es que nosotros los cristianos no debemos contristar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es quien nos lleva a Dios, es quien nos conduce a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, por medio de la palabra de Dios, la oración y la adoración, cada persona que tiene un estilo de vida de adoración y de oración, siempre será un portador de la presencia de Dios. Muy difícil que una persona que viva orando, ayunando, viva buscando de Dios, viva buscando todo lo que Dios quiere en su vida, es muy difícil que esté fuera de la presencia de Dios. Es un hermano que vive lleno. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que esta presencia, de que está en la presencia de Dios? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué le pasa a una persona cuando está en la presencia? Tiene descanso, paz y abundancia de gozo. Eso llena nuestro corazón. El que vive en la presencia de Dios vive con deseo de buscar a Dios, vive con una paz interna que por más problemas que tenga, siente un apoyo interior, siente un apoyo en su vida que le va a hacer seguir hacia adelante.
¿Qué le pasa a una persona cuando está en la presencia? Bueno, se despierta el temor de Dios dentro de ellos, primero. Segundo, se despierta el adorador dentro de ellos, ¿verdad? Y hace que quieran buscar a Dios constantemente. Los adoradores viven en la presencia de Dios. Donde quiera que la presencia va, ellos la siguen. ¿Por qué? Porque el que adora a Dios, a medida que adora a Dios, así mismo la presencia de Dios se manifiesta en su vida. Y a medida que la presencia de Dios se manifiesta en su vida, esa persona quiere seguir adorándole, porque nada mejor que ese gozo que produce estar en la presencia de Dios. Aun si su vida es un desorden, no debería correr de la presencia de Dios. Tiene que correr hacia ella, no hay opción. Es como el apóstol Pedro, cuando Jesús le dijo, si quieres, vete tú también. El apóstol Pedro se le acercó al maestro y le dijo, pero ¿a dónde voy a ir, Señor? Si tú, solamente tú, y solo tú tienes palabra de vida. O sea, no hay opción. Solamente Dios tiene el remedio para nosotros. Si pecamos, venga, humillémonos delante de Dios y acerquémonos a Él. No nos llevemos de esa vocecita del enemigo que quiere que nosotros nos apartemos por vergüenza, por dolor, y nos dice que ya pecamos, que eso es hipocresía, que ahora que pecar te va a pedir perdón. Todas esas son voces diabólicas para que nosotros permanezcamos en nuestros delitos y pecados. Ahora, si nos descuidamos, perdemos nuestra salvación. ¿Por qué? El tema de la salvación es el más importante de la vida del ser humano, porque hay una eternidad de por medio. No hay sentido, a menos que nosotros entendamos que nosotros tenemos que trabajar para una vida eterna, que este tiempo que tenemos en nuestro cuerpo corporal es temporal y que nosotros trabajamos para una vida eterna. Todo lo que vivimos en esta tierra es preparándonos para una vida eterna. Ahora bien, una vida eterna no significa nada más estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuidémonos de ir al otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema es muy importante, esperando a cada persona, y porque el alma del hombre o mujer nunca muere. Por este motivo Dios ha creado sitios donde el alma de las personas van. Hay dos sitios en específico, cuando se separan del cuerpo mortal o mueren. Hay dos lugares. En el tiempo presente están vigentes dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? El infierno y el paraíso, donde el ser humano llega en espíritu. Ahora, ambos sitios son temporales y los lugares son eternos, ¿verdad? Esos sitios son temporales porque un día estos dos lugares van a terminar, porque vamos a pasar a otros lugares que son eternos. Llámese, primero, en la presencia de Dios, que es en el milenio, y luego en un cielo nuevo y tierra nueva, como está descrito definitivamente en el libro de Apocalipsis. Y ve el lago de fuego y azufre, donde el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. A estos últimos las personas irán con cuerpo inmortal, donde la primera y segunda resurrección, ¿verdad? Ahí es la primera y la segunda resurrección. Hay muerte eterna para los que van al infierno, al lago eterno, al lago de fuego, y segunda resurrección, ¿verdad? A los que van al paraíso, al paraíso eterno, llámese cielo nuevo o tierra nueva. Dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para mí, en lo personal, este es el versículo más triste que tiene la palabra de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque es un versículo que significa pérdida eterna, sin esperanza. Usted se perdió, no hay oportunidad, es el último castigo y eterno. De manera que tenemos que darle prioridad a nuestra vida espiritual y no pensar que el Evangelio de Jesucristo es un relajo, ¿verdad? Sino más bien que nosotros tenemos que saber que esta es real y que no es un mito. El lago de fuego, mis queridos hermanos y amigos, no es un relajo, es algo en qué pensar. En Apocalipsis capítulo 21, verso 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios le bendiga, hermano pastor. Que Dios continúe bendiciendo a su familia y a usted. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces tenemos que saber que esto no es un mito, mis queridos amigos y hermanos. Estamos viviendo y predicando estos versos hoy en día, pero puede ser que llegue el momento en que no haya tiempo para inscribir, para que Dios lo inscriba en el libro de la vida. Es por eso que insistimos día tras día, domingo tras domingo, y cada vez que Dios nos da la oportunidad
de predicar el Evangelio, ya sea de manera física, ya sea de manera virtual, ya sea en comportamiento con nuestros vecinos, nuestra familia, nuestro trabajo, por cualquier vía es necesario que el Evangelio llegue a aquellos que no lo conocen. ¿Para qué? Para que entiendan que esto no es un mito, porque llegará el momento en que no habrá más oportunidades. Entonces dice, sabiendo la importancia de este regalo de la salvación, no podemos pensar que si la descuidamos y no la valoramos, podremos tener un lugar junto a Dios. Si bien es cierto, la salvación es gratis, por gracia, también es verdad que aquel que ha sido hecho partícipe de ella debe valorarla, amarla más que a sí mismo. ¿Para qué? Para no perderla. ¿Por qué? Porque es posible que la pierda. O puede creer alguien que si vive de manera pecaminosa, si Jesús viene, o se va a ir con él, o si se muere, vaya al tercer cielo. Por supuesto que eso no va a suceder nunca, porque Dios es un Dios justo. Y precisamente por su justicia usted no podrá ser salvo viviendo una vida pecaminosa, ¿verdad? La Biblia habla de un Dios santo que llama a personas para que lo adoren y le sirven, con las manos limpias, con el corazón limpio, un corazón puro. El apóstol Pablo en la carta primera que envió a sus hermanos de Corintios les dice, eso se encuentra en 1 Corintios 10, del 1 al 5, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Dice el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Jesucristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quiera Dios que nosotros no seamos de aquello. Dios te bendiga, mi hija Jade, que está conectada. Dios te bendiga mucho, mi hija. Bendito sea el nombre de Dios. De manera que tenemos que seguir presente. Pablo le da este ejemplo a la iglesia de Corinto para que no imitaran la conducta de los israelitas que salieron de Egipto. Esto para que no fueran castigados, pero también para que no se pusieran a perder su salvación, que es lo más preciado, lo que debemos cuidar por encima de nuestra vida física. De igual manera pasa con aquel que no valora la salvación. Si vives renegando por las pruebas que necesariamente Dios nos manda a su vida para formarnos, porque las pruebas no son más que formación para nuestra vida espiritual. Es como una práctica, porque que debemos superar para ser probados. Recuerden que el oro debe ser probado, pasado por fuego para saber que es oro. Así nosotros debemos ser probados. Y un cristiano que no es probado, un cristiano que viva su vida tranquilamente, sin ningún tipo de piedra de tropiezo, debe revisar su vida espiritual y no sentirse de lo más orgulloso que digamos, porque entonces hay problemas. Y además tiene práctica de pecado en su vida. Puede colmar la paciencia del Señor y ser borrado del libro de la vida y por ende perder su salvación. Miren qué nos dice Éxodo, para aquellos que hay doctrina que por ahí que dicen que la salvación no se pierde. Entonces tenemos muchos versos bíblicos donde confirmar este tipo de cosas. Dicen Éxodo 32, 31 y 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Es el verso 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Mire aquí donde dice el mismo Jehová, en allá le dijo a Moisés. Pero también dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Verdad? O sea que al que venciere, como ya hemos visto, la salvación sí puede perderse, y por ello es necesario que todo aquel que invoca el nombre de Jesús valore lo que ha recibido, viviendo de manera pura y limpia delante del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, que lo valore, ¿verdad? Viviendo de manera pura y limpia delante de Dios. Todo lo que nuestros ojos naturales ven un día se terminará. Todo es pasajero. Todo esto que nosotros vemos es pasajero. Nosotros mismos un día dejaremos de existir. Todo el mundo muere, toda generación muere. Nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos ellos murieron. Son generaciones que ya pasaron, ¿verdad? Algunos tenemos abuelos, algunos tienen abuelos todavía vivos, pero esa generación va a pasar. Nuestra generación también va a pasar. O sea, estamos sentenciados a muerte un día, tarde o temprano. De manera que tenemos que garantizar de pasar de este estado de vida a un estado de vida con Dios.
¿verdad? Que nuestra eternidad esté asegurada al lado de Dios. Nuestro paso por este planeta es fugaz, es corto. Por ello, es de ser sabio asegurar el alma en las manos de Dios, para que cuando muramos o Cristo venga, nuestra morada sea con Jehová nuestro Dios. Es necesario que usted, mi querido amigo, entienda y amiga, entienda que necesita asegurar una vida con Dios. No se lleve de la vanidad de este mundo, no se lleve del sistema del mundo. Todo usted está viendo normal, está viendo el evangelio como algo de más, pero no es así. Eso es lo que el enemigo quiere que usted vea, que usted vive una vida normal en el mundo, mirando que las cosas son normales. Es un sistema diabólico y está echando a perder la mayoría de las personas. Pídale a Dios que le ayude, que transforme su corazón y pruebe a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero saludar a mi madre también que está conectada. Dios le bendiga mucho. Besos y abrazos para usted. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces tenemos que saber que la salvación se pierde y que la vida es pasajera en esta tierra. Asegura 2 Timoteo, ya para terminar este verso, quiero dejarlo con estos versos. 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, ¿verdad? Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesús. Entonces, un consejo de mi parte para todos aquellos que conocemos el camino de Dios. Dios no puede ser juzgado. Lleve una vida limpia delante de Dios. No se lleve de los demás. Busque a Dios en espíritu y en verdad. No es un juego. No vale la pena que usted dure 50 años en el evangelio y que al final pierda su vida, ¿verdad? Asegúrese en Dios. Busque una vida perfecta delante de Dios. Sabemos que no tenemos una vida perfecta, pero Dios la perfecciona, la va perfeccionando, la hace perfecta por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo que fue derramada en la cruz. Nosotros no somos nadie, pero en el nombre de Jesús nosotros somos mucho, porque Él murió por nosotros y valemos mucho. Y usted, mi querido amigo, que todo conoce a Cristo, trate de acercarse a Dios. Todos los problemas, venga con su problema y pruebe a Dios. Entréguele su vida a Cristo. Usted prueba muchas cosas por ahí y no le han dado resultados. Entonces venga a los pies de Cristo, entregue su vida a Cristo, pídale perdón a Dios por todo lo que usted ha hecho, incluyendo hasta lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque lo que ha hecho bueno, lo ha hecho sin el tiempo de Dios. De manera que usted necesita entregar su vida a Dios, y ahí sus ojos espirituales van a ser abiertos y van a ver que en el mundo estaba en peligro de muerte, pero pasa de muerte a vida. Dios le guarde y Dios le bendiga en esta preciosa noche, y espero que esta palabra, tarde o temprano, en algún momento, sea oro después, cuando alguien lo siga mirando, tenga efecto en la vida de alguien y que muchas almas se salven a través de estos mensajes. Es lo que le he pedido a Dios, que muchas almas se salven a través de estos mensajes, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en la vida de cada uno de nosotros. Dios le bendiga y hasta el próximo domingo. Dios le bendiga.